Buen día, mi nombre es Eric Barbero. Voy a exponerles sobre el tema del capítulo 6, sobre el reclutamiento. Como primer tema tenemos la identificación de talento. Este es el proceso para ubicar y atraer candidatos capacitados. Los departamentos de capital humano utilizan métodos variados, ajustándose a marcos legales y éticos. Dentro de este tema podemos mencionar el reclutamiento interno y externo. En el reclutamiento interno nos permite ascensos dentro de la organización, reduciendo tiempos de adaptación, aunque puede generar frustración en los empleados no ascendidos. Y el reclutamiento externo habla de aquello que aporta nuevas ideas y perspectivas, aunque es más costoso y arriesgado. Siempre dentro del tema de identificación del talento, podemos ver acá el diagrama del proceso o los pasos de la identificación del talento. Podemos ver que todo inicia en la planeación del capital humano, luego sigue la solicitud del capital humano, continuamos con la identificación de una vacante, la información del análisis del puesto, los comentarios del gerente, luego tenemos los requisitos del puesto, esto nos lleva a los métodos de reclutamiento y también el conjunto de candidatos satisfactorios. También dentro de este tema podemos destacar el reclutamiento local, nacional e internacional. Esto varía en costos, oferta y familiaridad con el entorno, siendo el internacional el más costoso y desafiante, pero a veces es necesario para los roles más especializados. Como tema número 2 tenemos los desafíos de reclutamiento de capital humano. Este involucra la alineación con planes estratégicos, condiciones del entorno, políticas corporativas, costos y la oferta de incentivos adecuados. Acá podemos destacar la planeación estratégica, que está vinculada al plan estratégico del capital humano y el reclutamiento debe ajustarse a las necesidades organizacionales actuales y futuras. También tenemos las políticas de la organización. Estas incluyen políticas de compensaciones, contratación, que puede ser nacional e internacional, promociones internas y contratación de personas con discapacidades o en empleos de medio tiempo. También tenemos políticas de compensación. Las organizaciones que tienen un departamento de capital humano bien establecido implantan niveles de compensación para asegurar un principio de equidad entre los niveles de puestos. Continuando siempre con el tema de desafíos de reclutamiento, están las políticas de contratación. Algunas compañías fijan determinados lineamientos y políticas a los cuales deben adecuarse a su proceso de reclutamiento. Otras pueden preferir en igualdad de condiciones a personas que sufren alguna discapacidad o dar trato especial a quienes muestran potencial para trabajar en el campo internacional. También tenemos las políticas de promoción interna. Estas se basan en tratar de llenar la vacante con empleados de la organización, por lo que el reclutador debe investigar dentro de esta antes de recurrir al mercado exterior. Acá les puedo compartir mi experiencia personal en la empresa donde estoy trabajando. Yo apliqué a esta política de promoción interna recientemente y se me dio la oportunidad de un nuevo puesto de trabajo a través precisamente de esta política de promoción interna. Cabe mencionar de que dentro de los candidatos que estuvimos para esa plaza, habíamos tanto personal interno como personal externo, ¿verdad? Y de igual manera estábamos bajo las mismas condiciones, ¿verdad? Pero cabe mencionar, ¿verdad? Que esto también es parte de mi trabajo actual. También tenemos los costos del reclutamiento, que estos costos varían según los canales utilizados, como anuncios, outsourcing, entrevistas, y se debe tener en cuenta el tiempo invertido por los reclutadores. Y los incentivos. Los ofrecer incentivos monetarios o no monetarios puede inclinar la balanza a favor de la empresa en casos de candidatos con ofertas competitivas. Continuando con el tema número 3, que son los canales de reclutamiento interno,
Los empleados actuales constituyen una fuente valiosa para cubrir vacantes, con programas de promoción de vacantes para fomentar el crecimiento interno. Acá podemos mencionar un par de ejemplos que son los programas de promoción de vacantes o la promoción de empleados. También tenemos programas de promoción de vacantes. Esto se informa a los empleados sobre las vacantes que existen y sus requerimientos e invita a quienes los satisface a solicitar dicho puesto. También tenemos un tema llamado el pirateo de empleados, que es cuando una empresa trata de atraer a un empleado de otra empresa y le hace una oferta. Básicamente este tema de pirateo nace precisamente de la búsqueda de la retención de los mismos empleados. Actualmente, como hacía mención la licenciada en su tutoría, se tiene la idea de parte de las empresas que ninguna persona, o sea, ningún colaborador es indispensable o es esencial para que funcione la empresa. Pero consideramos de que, o considero de que sí es importante que se pueda tener esa búsqueda para que haya una mayor retención de empleados dentro de las empresas. Como tema número 4 tenemos los canales de reclutamiento externo. Incluye el uso de páginas web, agencias de empleo, publicidad, referencias de empleados, outsourcing, ferias de empleo y reclutamiento internacional. El reclutamiento en el sitio de la empresa, sitios de reclutamiento en Internet, referencias de otros empleados, la publicidad, entidades gubernamentales. Esto incluye también, de aquí, de este tema, pueden hacer el desempleo, un tema que se llama el desempleo estructural, que ya lo vamos a platicar un poco más a detalle. También tenemos la agencia de empleos, los headhunters, que son esas compañías o agencias cazadoras de cabezas. También vamos a entrar un poco en detalle. Estas empresas headhunters básicamente buscan altos puestos, perfiles altos, y lo que hacen es ser como un intermediario para poder hacerle una oferta y decirle a tal empleado de determinada empresa que le pueden ofrecer unas mejores condiciones en otra empresa. Entonces, básicamente estos headhunters son esas compañías o agencias que sirven de intermediario para poder ofrecerle a un trabajador que puede ofrecerle un mejor sueldo en otra empresa y básicamente de eso trata, ¿verdad? Como definición de outsourcing es la contratación de una empresa especializada que se encarga de la administración de determinados procesos no esenciales del negocio. También acá otro tema importante es el desempleo estructural. Esta es la situación en que existen personas dispuestas a trabajar, pero cuya preparación o capacidad no se adecua a los empleos disponibles. Este tema de desempleo estructural nace cuando, por ejemplo, entidades gubernamentales buscan, ¿verdad? Esos candidatos idóneos, pero a veces no cumplen con la preparación o el perfil que se necesita. También tenemos otro tema importante, las agencias de empleos temporales. Estas proporcionan o prestan trabajadores adicionales a las empresas. Los empleados eventuales. Algunas agencias de empleos ofrecen la posibilidad de disponer de empleados por periodos que oscilan de meses a un año, como por ejemplo los llamados vacacionistas. Y también tenemos el reclutamiento internacional, que es la práctica de buscar talento en el extranjero. Como quinto tema tenemos los formularios de solicitud de empleo. Acá lo que voy a hacer a continuación es un breve análisis del formato básico para una solicitud de empleo. Este formato está ubicado en las páginas 101 y 102 de nuestro libro de texto. A mi opinión, considero que este formato está bastante completo. Es un formato básico que incluye los datos personales del candidato, datos del empleo que está solicitando,
la formación académica y la preparación laboral, que es importante. También incluye los antecedentes laborales. Veo que acá se puede incluir los últimos dos eh, puestos de trabajo, ¿verdad? O las últimas dos experiencias laborales, lo cual también nos da una buena idea, como poniéndonos del lado de la empresa, ¿verdad? También tenemos las afiliaciones, distinciones y pasatiempos. A mi opinión, considero que el numeral 15, donde hace la pregunta ¿qué aficiones o pasatiempos practica usted? En mi opinión, considero que no es tan relevante esta pregunta o esta información para, para esta solicitud de empleo. Y también tenemos por último las referencias, también eso es muy importante. Acá nos pide por lo menos 3 referencias. Está bastante, la cantidad de referencias es lo normal, ¿verdad? Que se puede considerar. Y por último se firma, ¿verdad? La solicitud donde se acepta poder hacer cualquier tipo de verificación de la información o que el candidato está aceptando que toda la información que colocó en la solicitud es información real y legítima, ¿verdad? Entonces considero que sí es bueno poder firmar una solicitud como candidato para poder tener esa seguridad de que es información totalmente real, ¿verdad? Y legítima. Ahora, para ir finalizando, tenemos nuestro mapa mental. Como saben, la tarea o el capítulo 6 es el reclutamiento. Ya desarrollamos hace un momento la identificación del talento, también vimos los desafíos de reclutamiento, vimos los canales de reclutamiento interno, así como los canales de reclutamiento externo, vimos algunos ejemplos. Y por último, también vimos el formato de los formularios de solicitud de empleo. Por su atención, estoy muy agradecido. Buen día.